Hola, buenas noches. Mi nombre es Berlisbeth Segura y soy la coordinadora académica de IPSIARTE. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes el día de hoy por estar presente acá en nuestra clase de kinesiología, fisioterapia y su importancia en el ámbito de las artes escénicas. Esta clase es para hablar un poco sobre la temática y para abordar ciertos puntos que se trabajan o que se van a trabajar en el diplomado que tenemos en IPSIARTE de kinesiología y fisioterapia aplicada a músicos. En esta oportunidad nos acompaña nuestra especialista y fisioterapeuta, la profesora María Teresa Morales. Bienvenida, profesora María Teresa. Hola, muchas gracias por esta invitación y bueno, emocionada de estar aquí y compartir con ustedes este ratito de conocimiento. Ok, voy a comenzar compartiendo pantalla. A ver, ok, ahí se ve. Súper. Que voy a iniciar presentación. No los estoy viendo ustedes, estoy viendo la presentación, así que si hay algún inconveniente me avisan, por favor. Ok, allí se ve bien. Se ve súper. Chévere, entonces vamos a dar inicio a esta clase sobre qué es la fisioterapia, la kinesiología y su importancia o presencia en las artes escénicas. Bueno, un pequeño resumen de lo que es mi perfil profesional. Soy fisioterapeuta. He realizado diplomados en intervenciones basadas en atención plena y diplomado en terapia de mano y cuadrante superior. Además, me formé como técnico en terapia Benenson. Y actualmente trabajo en el servicio médico del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de aquí de Venezuela y fisioterapeuta en el Centro Médico de la Mano en Venezuela. Ok, vamos a iniciar con esta clase. Primero hablando sobre qué es la fisioterapia, kinesiología, desde la etimología y algunos conceptos que se han ido desarrollando a través del tiempo. Tenemos que la fisioterapia, kinesiología, tiene dentro de su etimología que provienen de palabras griegas. Por un lado, physis, que significa natural, naturaleza, y terapia, que se refiere a tratamiento, curación, terapéutica, y en otro apartado, kine, que se refiere a mover, a movimiento, junto a sis, que es acción, y logos o logia, que representa el estudio. Entonces, en conjunto, kinesiología representa el estudio del movimiento y fisioterapia es la acción terapéutica a través de agentes naturales. Según el desarrollo de lo que es la profesión dentro de un país, como la fisioterapia y kinesiología, fue llamada de una manera u otra. Las personas que llegaron a ese país e impulsaron la profesión, desarrollaron e implementaron una forma de llamarlo. Normalmente en los países del sur se les denomina kinesiología, entre ellos Chile, Argentina, y ya en esta parte como Colombia, Venezuela, se les denomina fisioterapia. Pero ambos dos como profesión aplicamos el estudio del movimiento y aplicamos esos agentes
físicos terapéuticos que más adelante los voy a desglosar un poquito más. ¿Qué se le viene a la mente cuando uno habla de la fisioterapia? Normalmente, sí, como profesión establecida, sí es una profesión bastante joven que empezó a desarrollarse a mediados del siglo pasado. Sin embargo, la utilización de los agentes físicos, que son el calor, el frío, la corriente, el agua, son utilizados desde la prehistoria. Entonces, hay diferentes referencias de la utilización del agua, de la haloterapia como baño de sol, de la utilización de ungüentos para dar masajes. Entonces, de allí son como los indicios del inicio de lo que más adelante denominarían la fisioterapia como profesión. Ahí dentro del mundo moderno en su desarrollo estuvo el inicio de una parte importante para su evolución. Fue la electroterapia, las estimulaciones con corriente, la mecanoterapia y el establecimiento de los gimnasios para el ejercicio terapéutico, que actualmente están, pero mucho más modernizados. Ok, la fisioterapia como profesión se estableció a mediados del siglo XX. Y la Organización Mundial de la Salud la definió como el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico y de agentes físicos como el calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. También incluye la ejecución de pruebas manuales, eléctricas, para determinar el valor de afectación y fuerza muscular. Y también las capacidades funcionales en cuanto a movimiento articular, fuerza muscular, medidas de capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución de un paciente. Eso fue en 1958. Ese concepto le han ido agregando, se sigue utilizando actualmente, pero le han ido agregando cosas. Y tenemos aquí que en 1989 la Asociación Americana de Fisioterapia, APTA para sus siglas en inglés, la define como una profesión de la salud, cuyo principal objetivo es la promoción de la salud y la función óptima, refiriéndose al movimiento, a través de la aplicación de principios científicos, de prevenir, la evaluación, corregir cada una de esas disfunciones del movimiento. Ya en 1999 se le agrega que es una profesión de la salud autónoma y que dentro de sus servicios está la valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, no solo de una persona, también de grupos de personas, con el fin de mantener y restaurar el máximo movimiento y la habilidad funcional a lo largo de todo el ciclo de vida. Y que es el fisioterapeuta el especialista encargado de realizar esa promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Aquí en Venezuela, en el 2008, cuando se aprobó la ley del ejercicio de la fisioterapia, se definió en la misma como una profesión del área de la salud, ya algo que mencionó en los conceptos anteriores, con formación y educación universitaria y que su objetivo de estudio es la valoración funcional, comprensión
y manejo del movimiento del cuerpo humano, siendo elementos esenciales la salud y el bienestar del individuo. Y recalcan que la disciplina está orientada a la investigación, promoción, prevención, habilitación y rehabilitación, con el fin de recuperar el máximo posible las funciones de las personas y mejorar su calidad de vida. No solo se enfoca en la parte, durante el desarrollo de cada uno de los conceptos, se nota que no solo se van enfocando en la parte de asistencial, de atender inmediatamente ya la enfermedad, la patología, el proceso de salud, sino que hay un proceso de promoción, de prevención de enfermedades y se incluye la investigación como proceso importante en el ámbito de la fisioterapia. Y bueno, de allí surge lo de hacer fisioterapia con análisis crítico, basado en evidencia, que bueno, actualmente se sigue desarrollando. Y uno de los últimos conceptos, o bueno, aportes que le han hecho al concepto de fisioterapia fue en el 2011, en una de las reuniones de la WSPT, que es la Confederación Mundial de Fisioterapia. Actualmente cambió su nombre a World Physiotherapy. Y agregan las palabras desarrollar, mantener y restablecer el movimiento y la capacidad funcional máxima durante toda la vida. Eso incluye proporcionar servicios donde el movimiento y la funcionalidad esté amenazado ya sea por una lesión, envejecimiento, enfermedad, factores ambientales, y que el fisioterapeuta se ocupa de identificar y maximizar el potencial y calidad de vida y el movimiento dentro de las esferas de la promoción, prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. Esto es un proceso en el que se evalúa el potencial del movimiento, las metas, utilizando los conocimientos y las habilidades únicas de los fisioterapeutas. En resumen, tenemos que la fisioterapia, kinesiología, tienen como objeto de estudio el movimiento corporal humano. ¿Y qué estudian del movimiento corporal humano? Todo lo que se involucre en ese sistema que me permite el movimiento en mi cuerpo. Sistema nervioso, sistema muscular, articular, óseo, cardiorrespiratorio, tegumentario, sistemas que si son afectados podrían repercutir en ese movimiento corporal humano. Y por eso, en cuanto a ese movimiento corporal humano, el fisioterapeuta se encarga de promoverlo, de prevenir lesiones en él, de tratarlo, habilitarlo y rehabilitarlo. Este proceso se da a través de la valoración, el diagnóstico funcional, planificaciones del tratamiento. Después de la planificación llega el abordaje de intervención y la constante evaluación. Y todo eso con nuestras bases de tratamiento. Bases dentro de la cajita de herramientas, estas son nuestras bases de tratamiento, que son los agentes electrofísicos, llámese corriente, el láser, calor, frío, luz, cada una de esos mismos agentes físicos que se utilizaban en la época prehistórica, pero ya súper modernizados y con unos equipos que con estudios se han ido
demostrando científicamente su efectividad. Además de la terapia manual, el ejercicio terapéutico y la educación, que es súper importante, la constante educación del paciente participante durante el proceso de tratamiento en fisioterapia, kinesiología. Ahora sí, vamos al apartado de fisioterapia, kinesiología en las artes escénicas. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntar si tienen alguna duda respecto a el breve resumen anterior sobre la fisioterapia. Hasta el momento yo he entendido todo muy clarito. Ay, me alegra saberlo. Entonces, ¿podemos continuar? Sigamos. Continuemos entonces. En cuanto a la fisioterapia y kinesiología en las artes escénicas, es un área que aún está siendo explorada. No está tan establecida como otras áreas de especialización en fisioterapia, como la neurología, la pediatría, la traumatología, el área deportiva, pero que desde inicios de este siglo ha ido creciendo ese interés por el que el fisioterapeuta, el kinesiólogo, esté presente en esta área de las artes escénicas. Y no se trata más de que es la fisioterapia enfocada a los profesionales dedicados a las artes escénicas como músicos, bailarines, actores. Entonces, todos esos conceptos que mencioné anteriormente, donde definen qué es lo que hace el fisioterapeuta y qué se logra con la fisioterapia, se adaptan a esa área de las artes escénicas, con valoración, diagnóstico funcional y tratamiento basado en el movimiento corporal humano, en este caso de esos profesionales de las artes escénicas. Entonces allí tenemos que primero determinar las deficiencias físicas, es decir, si la persona me dice me duele el hombro, entonces esa deficiencia física me va a llevar a una limitación funcional. Por ejemplo, no puedo levantar el brazo para colocar el arco sobre el violín. Y a su vez me va a llevar a una restricción en la participación de ese artista. ¿Cómo? Bueno, como no puedo levantar el hombro como es debido para poder colocar el arco sobre el violín, allí va a afectar la participación en sus prácticas grupales, individuales, de estudio. Entonces, esa valoración va desde el cuerpo, desde ese soma que está afectado y se va involucrando cada una de las limitaciones y restricciones que va viviendo esa persona como ser humano, involucrando así el modelo biopsicosocial. Okay. Y de ahí es que viene el diagnóstico funcional, donde determino, bueno, estas son las limitaciones que tiene, estas son las restricciones en su participación y yo como fisioterapeuta tengo que buscar mejorar eso y potenciar luego esas capacidades de movimiento de ese artista. Y eso se hace a través de un plan de tratamiento adaptado a los requerimientos del artista, que en el ejemplo que di del violinista, bueno, primero manejar ese dolor, cuando por fin manejamos ese dolor, es valorar postura y encontrar la causa exacta del porqué de ese dolor en el hombro.
Al tratar eso, ahí empieza el proceso de conciencia corporal, reeducación postural, y de allí después hacer el proceso de educación adecuado para, para poder dar así una evolución positiva dentro de ese proceso terapéutico. Ok. Siempre hay que considerar que la mayor parte de los artistas ensayan muchas horas al día, adoptan para su práctica posturas forzadas y mantenidas y se desenvuelven en un ambiente competitivo de gran estrés a nivel psicológico. Es allí donde la prevención y obtener el máximo rendimiento de su trabajo es una misión multidisciplinar en el que el fisioterapeuta tiene un papel esencial. ¿Por qué? Porque nos encargamos del movimiento corporal humano, y cuando éste se ve afectado, ya sea a pequeña o gran escala, desde el o antes de que se vea afectado, ahí entra la promoción de la salud y prevención de alguna patología, alguna lesión. Nos tenemos que involucrar en el espacio donde se desarrolla ese artista para poder valorarlo desde nuestra perspectiva y que ese movimiento corporal de ese artista no se vea afectado. Y en el caso de que ya esté una lesión instaurada, que tenga la mejor recuperación y prevenir en lo posible las recidivas, las recaídas. Ok, es importante siempre la valoración postural estática y dinámica dentro y fuera de los escenarios donde se desenvuelve el artista. Tenemos la importancia de la conciencia corporal y reeducación postural basados en los requerimientos del artista. Ahí entra el estudio biomecánico según la actividad artística que realice, ya sea teatro, ya sea danza o músico, dependiendo del tipo de instrumento que toque y la musculatura que utilice. Y la educación en cuanto a hábitos saludables de práctica y estudio. Evitar en lo posible una recaída. Entonces, entra mucho en el ámbito de las artes escénicas, entra mucho y es súper importante lo que es la prevención, porque ya luego de la lesión involucra no solo el tratamiento, sino luego que es un proceso que puede tardar y que el músico o el artista puede pasar por un proceso de que tiene que parar sus actividades, y lo ideal es que no paren sus actividades, sino que a través de hábitos saludables en cuanto a salud física y en su práctica y estudio individual, grupal, ellos no lleguen al punto de la lesión. Okay. ¿Vamos bien hasta allí? Todo bien. Una consulta. Sí. ¿Todo esto también es aplicable para artistas o músicos que quizás no se especializan en instrumentos? Por ejemplo, los productores musicales que tienen que pasar mucho rato sentados, ejemplo. Sí, sí, sí puede ser aplicable. ¿Por qué? Porque eso nos los da la valoración. Entonces, dependiendo del tipo, la actividad que haga ese artista, indiferente que sea el artista, porque también pueden incluirse los artistas plásticos, aunque no estén en escenarios, también tienen sus lesiones propias. Mientras se haga una buena valoración y análisis de lo que está ocurriendo y un plan de tratamiento adaptado a lo que le está sucediendo a ese artista, va a ser súper positivo la kinesiología y fisioterapia
para ese artista. Genial, muchas gracias. A la orden. Vamos, ok. Ok, aquí una frase que encontré de una fisioterapeuta española que se ha dedicado por muchos años a la atención de músicos y diferentes artistas, donde ella habla que la ergonomía en cuanto a postura eh, y la eficiencia del movimiento y la postura corporal se han de trabajar en consulta, es decir, en fisioterapia, y reeducarlas para tener una forma más sana de hacer música. Es quitar esos vicios posturales, esas, esos movimientos innecesarios o posturas mantenidas lesivas que al final llevan a una lesión y más bien conseguir una postura y movimiento óptimo para que sea el rendimiento mucho mejor en el músico. También, por ejemplo, en esta imagen ven cómo hacen ejercicio terapéutico en este caso con un bailarín. O sea, el fisioterapeuta adapta todas sus herramientas e indumentarias para poder potenciar lo que requiere ese bailarín. Entonces, como fisioterapeutas y expertos en el análisis del movimiento humano, es nuestra labor la optimización de la función y las capacidades. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chévere, entonces con esto, con esta microclase, resumen, los quiero invitar al diplomado de kinesiología, fisioterapia aplicada a músicos. En ella, los fisioterapeutas y kinesiólogos van a poder obtener herramientas para poder abordar a ese músico de una manera más óptima, de una manera más amena con el músico, que se adapte a las necesidades de ese músico, teniendo en cuenta que los músicos son como unos deportistas de alto rendimiento, pero de la musculatura fina. Y al tener presente eso, uno toma en consideración todas esas cargas que puede tener esa musculatura y cómo la puedo potenciar para que no llegue a las lesiones. Entonces, si eres músico, también te va a ayudar para poder saber qué preguntarle a tu kinesiólogo o fisioterapeuta, o si tienes un dolor o si tienes una lesión, saber cuándo acudir al fisioterapeuta, de qué manera poder abordar esa lesión desde de forma temprana y oportuna y no dejar que ese dolor se prolongue o se cronifique. Entonces, están cordialmente invitados al diplomado a explorar esa área juntos que realmente aún está en auge y está en estudio, pero este tipo de diplomados promociona más el área de la fisioterapia, kinesiología en las artes, que es un área muy importante. Bueno, en este espacio virtual, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas. Aquí las referencias bibliográficas. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Espero verlos en el diplomado, que realmente va a estar muy, muy nutrido en cuanto a lo que es la valoración, en cuanto a cómo ver al músico y cómo adaptar nuestra
nuestros conocimientos como kinesiólogos, fisioterapeutas en cuanto al movimiento corporal humano a los músicos de diferentes instrumentos. Y como músicos también aprender sobre las lesiones y cómo poder tratarlas a tiempo y no dejar que se cronifiquen, dejar de vivir con dolor. Hay una frase muy común entre los músicos que si duele está bien y no, el dolor, tener dolor siempre no está bien. Y estamos los kines y los fisios para ayudar a aliviar ese dolor. Bueno, profe, estamos muy agradecidos. Desde IPSIARTE estamos muy agradecidas por esta clase que nos ha brindado la noche de hoy. Esperamos que los que se conectaron hoy y los que vean la clase posteriormente, si tienen alguna duda, puedan hacérnoslas llegar a través de nuestro correo de formacion@ipsiarte.com y con gusto aclararemos todas sus inquietudes. Y la invitación es, como ya lo hizo la profesora María Teresa, yo se las reitero, es a inscribirse en este diplomado y puedan adquirir todas estas herramientas que necesitan para la parte de fisioterapia y de kinesiología. Así Sí, que bueno. encantada de compartir con ustedes este momento y bueno, ansiosa de poder verlos en el diplomado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, profe, que tenga una feliz noche. Chao, chao. Feliz noche, gracias por acompañarme. Gracias, María Teresa, muchas gracias.